Renunciar implicaba entregar el país a una operación extranjera y destruir el proyecto democrático iniciado en 1944. El 27 de junio de 1954, Arbenz tomó su decisión. Esa noche, a través de la Radio Nacional, anunció su renuncia al cargo. El discurso fue sobrio y cargado de amargura. Arbenz explicó que dejaba la presidencia para evitar una intervención armada de los Estados Unidos y mayores sufrimientos al pueblo guatemalteco. Denunció que la agresión no provenía de una rebelión interna, sino de intereses extranjeros que no toleraban la independencia económica del país. En uno de los pasajes más contundentes, señaló directamente a la United Fruit Company como la causa principal del conflicto. Afirmó que su gobierno había cometido el delito de intentar liberar a Guatemala de la condición de colonia económica. Mientras hablaba, los micrófonos fueron saboteados. La transmisión se interrumpió varias veces, obligándolo a repetir fragmentos del mensaje. Aún así, el país entero comprendió que el experimento democrático había llegado a su fin. Tras la renuncia, el poder pasó brevemente a una junta militar encabezada por el coronel Carlos Enrique Díaz. Sin embargo, esa transición fue solo un trámite. La embajada estadounidense rechazó cualquier solución que no incluyera la entrega total del poder a Castillo Armas. Peurifoy actuó con rapidez. Presionó a la Junta, impuso condiciones y forzó la renuncia de Díaz en cuestión de horas. El margen de soberanía era inexistente. Arbenz buscó asilo. Pasó días escondido, vigilado, humillado y finalmente obligado a abandonar el país. En el aeropuerto fue sometido a un registro público degradante, destinado a enviar un mensaje ejemplar. Con la salida de Arbenz, la operación Éxito se consumó. No hubo celebración popular ni levantamiento espontáneo. Hubo silencio, miedo y desconcierto. Para Washington, el resultado fue presentado como una victoria estratégica de la democracia. Para Guatemala, fue el inicio de una larga noche. Este capítulo marca el punto de quiebre definitivo. La renuncia de Arbenz no cerró un conflicto, abrió décadas de represión, violencia política y guerra interna. La democracia guatemalteca no cayó por incapacidad propia, sino por una intervención cuidadosamente ejecutada desde el exterior. Capítulo 13. La liberación. Cuando la puerta de la embajada mexicana se cerró detrás de Jacobo Arbenz, la palabra liberación comenzó a adquirir un significado profundamente irónico. Mientras el presidente depuesto buscaba asilo, el nuevo gobierno se enfrentaba al problema inmediato de la presencia del improvisado ejército de Castillo Armas en territorio guatemalteco. El país había quedado suspendido en un vacío de poder cuidadosamente diseñado. El coronel Carlos Enrique Díaz, quien asumió formalmente la presidencia tras la renuncia de Arbenz, intentó presentarse como un continuador moderado de la Revolución de Octubre. En sus mensajes radiales prometió resistir a los invasores mercenarios y declaró que su gobierno estaría inspirado en los ideales de 1944. Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata de los agentes de la CIA en Guatemala. Para ellos, Díaz no era confiable. Había que removerlo cuanto antes. En una operación nocturna, representantes de la CIA, con el respaldo tácito del embajador estadounidense, decidieron sustituirlo por el coronel Elfego Monzón, un oficial con vínculos previos con las fuerzas anticomunistas. La transición no fue diplomática ni institucional, fue directa, intimidatoria y humillante.
Díaz fue confrontado en su propia oficina. Se le informó, sin rodeos, que no era el hombre adecuado para los intereses de la política exterior norteamericana. La diplomacia quedaba atrás, la realidad tomaba el control. Tras horas de presión, amenazas veladas y negociaciones forzadas, Díaz fue obligado a renunciar. Su salida no fue anunciada como un golpe, sino como una decisión necesaria para restaurar el orden. Monzón asumió el mando de una nueva junta militar. Sin embargo, el verdadero poder no residía en la junta, sino en la capacidad de Estados Unidos para autorizar o bloquear cualquier desenlace. Mientras tanto, Castillo Armas continuaba bombardeando posiciones estratégicas, incluso durante supuestos ceses al fuego. Cada ataque aéreo reforzaba el mensaje central: la fuerza militar era secundaria frente al control político del proceso. Las negociaciones entre Monzón y Castillo Armas, organizadas en El Salvador, evidenciaron una lucha interna por el botín del poder. Ambos se consideraban presidentes legítimos. Ninguno podía imponerse sin la bendición del embajador estadounidense. Fue necesaria la intervención directa del embajador para imponer un acuerdo. El pacto estableció el cese definitivo de las hostilidades, la creación de una nueva constitución y el arresto de todos los comunistas y funcionarios del gobierno de Arbenz. La firma del acuerdo fue presentada como un triunfo nacional. En realidad, significó la destrucción definitiva de una década de reformas sociales y la restauración del poder militar y oligárquico. Castillo Armas ingresó a la capital no como jefe de tropas, sino como invitado del embajador estadounidense. Multitudes organizadas lo recibieron entre celebraciones cuidadosamente orquestadas. Pocos días después, Estados Unidos reconoció oficialmente al nuevo régimen. Washington declaró su satisfacción y presentó el golpe como una victoria contra el comunismo internacional. Comenzó entonces la verdadera liberación. Miles de personas fueron arrestadas. Se disolvieron sindicatos, se anularon derechos laborales, se canceló la reforma agraria y se persiguió cualquier forma de disidencia. Se crearon comités secretos con facultades para señalar a cualquier ciudadano como comunista sin derecho a defensa. El miedo se institucionalizó. Los libros considerados subversivos fueron quemados. Escritores, profesores y dirigentes sociales fueron silenciados o forzados al exilio. Mientras tanto, la United Fruit Company recuperó sus tierras y renegoció condiciones favorables con el nuevo gobierno. La liberación económica había cambiado de dueño. A nivel internacional, crecieron las críticas. Sin embargo, la versión oficial se mantuvo: Guatemala había sido salvada por sus propios ciudadanos. El capítulo cierra con una paradoja amarga. La Operación Éxito fue celebrada como un triunfo estratégico, pero sembró las bases de décadas de violencia, represión y guerra interna. La liberación no fue el inicio de la paz. Fue el comienzo de una larga noche para Guatemala. Capítulo 14. La fruta amarga. El capítulo anterior mostró cómo la llamada liberación significó, en realidad, la instauración de un régimen represivo y la destrucción sistemática de los avances sociales logrados desde 1944. En este último capítulo, el autor se aleja del relato inmediato para examinar las consecuencias profundas, duraderas y, sobre todo, trágicas de la intervención en Guatemala. La caída de Jacobo Arbenz no resolvió ninguno de los problemas estructurales del país.
La desigualdad permaneció intacta, la concentración de la tierra se profundizó y la dependencia económica se consolidó. Lo que sí se destruyó fue la posibilidad de una evolución democrática autónoma. El nuevo régimen, encabezado por Carlos Castillo Armas, carecía de legitimidad popular. Su autoridad no provenía del voto ni de un proyecto nacional, sino del respaldo militar y diplomático de Estados Unidos. Para sostenerse, el gobierno recurrió al miedo. Se elaboraron listas negras, se encarceló sin juicio, se persiguió a maestros, campesinos, estudiantes y trabajadores. La palabra comunista se convirtió en una acusación suficiente para destruir una vida. La reforma agraria fue anulada. Las tierras devueltas a la United Fruit Company y a los grandes terratenientes. Miles de campesinos que habían recibido parcelas fueron expulsados, empujados nuevamente a la miseria. A nivel institucional, el daño fue devastador. El ejército se erigió como árbitro supremo de la política. La Constitución fue modificada para legitimar la represión y limitar las libertades. El autor subraya una paradoja central. En nombre de la democracia, Estados Unidos destruyó una democracia real. En nombre de la lucha contra el totalitarismo, fomentó regímenes autoritarios. La Operación Éxito se convirtió en un modelo. Guatemala fue el laboratorio donde se perfeccionaron las técnicas de intervención encubierta que luego se repetirían en Cuba, Chile, Vietnam y otros escenarios de la Guerra Fría. Pero Guatemala pagó un precio excepcionalmente alto.